Había algo en sus ojos que delataba que no era un hombre ordinario. Pero nadie en aquella elegante cafetería de Madrid se molestó en mirarle 2 veces. Para ellos, era simplemente un estorbo. El Café Velázquez era uno de esos lugares donde el precio de un café solo ya te advertía que no eras bienvenido si no llevabas traje. Ubicado en el corazón del barrio de Salamanca, entre boutiques de lujo y despachos de abogados de alto standing, el local respiraba dinero por cada poro de sus paredes de mármol italiano. Los veladores de bronce pulido, las lámparas de cristal de Murano y el aroma a café de especialidad tostado en origen completaban una escenografía diseñada para hacer sentir inferior a cualquiera que no perteneciera a ese mundo. Era un martes por la mañana y la lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales del local cuando empujó la puerta de entrada Marcos Vidal. 38 años, complexión atlética aunque algo disimulada bajo una chaqueta de trabajo desgastada color verde oliva. El pelo oscuro ligeramente despeinado, la mandíbula cubierta de varios días de barba descuidada, y una mirada que llevaba grabada la fatiga de quien no ha dormido bien en meses. No era el tipo de hombre que frecuentaba el Café Velázquez. Y todos lo notaron en el mismo instante en que sus botas de trabajo tocaron el suelo de mármol. De su mano derecha colgaba la manita de Lucía, su hija de 5 años. Lucía llevaba un impermeable amarillo brillante con botas de agua a juego que hacían un gracioso sonido de goma con cada paso. Apretaba contra su pecho un oso de peluche algo raído y parloteaba sin parar sobre un dibujo animado que había visto esa mañana, completamente ajena al mundo de adultos estirados que la rodeaba. Marcos había prometido llevarla a tomar un chocolate caliente después de la visita al dentista. No había caído en la cuenta de en qué tipo de establecimiento iba a entrar hasta que vio los precios en el escaparate. Ya era demasiado tarde para echarse atrás. Lucía ya había visto los croissants decorados con pan de oro y sus ojos se habían puesto como platos. «Papá, mira. Tienen brillantitos en la comida», susurró Lucía señalando la vitrina con un dedito pegajoso. «Ya lo veo, cariño», respondió Marcos con esa voz grave y tranquila que usaba siempre con ella. «Solo pedimos el chocolate y nos vamos a casa». En la mesa central del local, rodeado de 3 colegas igualmente impecables, estaba Rodrigo Fuentes. Socio junior de un fondo de inversión privado, Rodrigo era el tipo de persona que juzgaba a los demás por la marca de su reloj. Echó un vistazo a Marcos de arriba abajo y torció el gesto con una mueca de desprecio que ni siquiera intentó disimular. Pero en la mesa del fondo, en el rincón más discreto del local, había alguien que sí estaba mirando con atención. Elena Bravo, 34 años, era la consejera delegada y principal accionista de Bravo Sistemas Aeronáuticos, una empresa de defensa y tecnología aeroespacial valorada en varios miles de millones de euros. Vestía un traje pantalón gris marengo de corte impecable y repasaba en su tablet los resultados trimestrales mientras su responsable de seguridad personal, un hombre discreto llamado Carlos, se mantenía a 2 mesas de distancia sin llamar la atención. Elena observó a Marcos desde el momento en que entró. No con desprecio como Rodrigo, sino con la curiosidad analítica de alguien entrenado para leer situaciones y personas. Y lo que vio le resultó extraño de una manera que no supo explicar de inmediato. Marcos ignoró por completo las miradas burlonas. No se encogió. No se puso nervioso. Se dirigió al mostrador con Lucía de la mano con una calma que no encajaba con alguien intimidado por el entorno. Pero lo que llamó la atención de Elena no fue su tranquilidad. Fue otra cosa. En el preciso instante en que Marcos puso un pie dentro del local, sus ojos habían hecho algo que nadie más pareció notar. En menos de 2 segundos había recorrido toda la sala de manera sistemática. Las salidas. El personal. A Carlos, su guardaespaldas. Los pilares de carga del edificio. No fue un vistazo casual de alguien que entra a un sitio nuevo. Fue un análisis. Rápido, preciso, completamente inconsciente. Elena frunció levemente el ceño. Ese hombre había hecho exactamente lo mismo que hacían los operativos de las unidades de élite con las que había trabajado en sus contratos de defensa. Siempre. En cualquier lugar. Sin poder evitarlo. Entonces ocurrió el accidente. Lucía, emocionada al ver el enorme chocolate con nata montada que le tendía el barista, estiró los brazos con demasiado entusiasmo.
La taza de cerámica resbaló de sus pequeñas manos y se estrelló contra el suelo de mármol con un estruendo tremendo. El chocolate caliente salpicó en todas direcciones, alcanzando los zapatos de piel de Rodrigo Fuentes, que justo en ese momento se había acercado al mostrador a quejarse de su pedido. Pero lo que ocurrió a continuación heló la sangre de todos los presentes en el local. Rodrigo se giró hacia la niña con el rostro rojo de ira y gritó algo que nadie en aquella sala olvidaría en mucho tiempo. Y en ese momento, Marcos Vidal dejó de ser el padre cansado con la chaqueta desgastada. Algo cambió en él. Algo que Elena Bravo reconoció de inmediato. Y que le hizo comprender que aquel hombre guardaba un secreto que nadie en esa cafetería podría imaginar. Hay momentos en la vida en que el silencio pesa más que cualquier grito. Y en el Café Velázquez, en ese instante preciso, el silencio era absoluto. Rodrigo Fuentes tenía el rostro completamente deformado por la rabia. Se había puesto de pie de un salto al sentir el chocolate caliente sobre sus zapatos de piel italiana y ahora miraba a Lucía con una expresión que ningún niño de 5 años debería ver jamás en el rostro de un adulto. Pero vamos a ver, ¿es que no controlas a esta cría? Aulló Rodrigo, su voz resonando por todo el local. Estos zapatos cuestan más de lo que tú ganas en un mes, seguramente. ¿De dónde habéis salido vosotros dos? ¿Del rastro? Sus colegas soltaron una carcajada incómoda. Algunos clientes miraron hacia otro lado, avergonzados pero sin atreverse a intervenir. El barista se quedó paralizado detrás del mostrador. Lucía se quedó inmóvil. Su labio inferior empezó a temblar. Los ojos se le llenaron de lágrimas en cuestión de segundos y apretó con fuerza a su oso de peluche como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto aterrador. Marcos Vidal se arrodilló despacio. No miró a Rodrigo. No le respondió. Sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y empezó a limpiar con cuidado las botas amarillas de su hija, con una delicadeza que contrastaba de manera brutal con la tormenta que tenía encima. No pasa nada, cariño, murmuró con esa voz grave y calmada. Ha sido un accidente. No llores. Papá está aquí. Rodrigo interpretó ese silencio como debilidad. Se creció todavía más. Sí, eso es. Limpialo bien. Y luego os vais por donde habéis venido, que este sitio tiene un nivel que vosotros claramente no alcanzáis. Menuda pinta. ¿Es que no hay ningún bar de menú del día por tu barrio? Nuevas risas. Esta vez más abiertas. Rodrigo se sentía invencible rodeado de sus iguales, en su territorio, frente a un hombre que parecía no tener ni la energía ni los recursos para plantarle cara. Pero entonces Marcos se levantó. Se incorporó despacio, con una calma que resultaba casi inquietante. No adoptó ninguna postura agresiva. No infló el pecho. No elevó la voz. Simplemente se puso de pie y miró a Rodrigo con la paciencia agotada de un hombre que ha visto cosas tan terribles en su vida que un prepotente de salón le resultaba, en el mejor de los casos, aburrido. Mándame la factura de los zapatos, dijo Marcos en voz baja. Cada palabra pronunciada con una calma peligrosa que no encajaba con la situación. Pero como vuelvas a levantar la voz delante de mi hija, voy a tener que doblarte por la mitad. Rodrigo soltó una carcajada estridente y forzada. La carcajada de alguien que necesita que los demás le vean reírse para convencerse a sí mismo de que no tiene miedo. Anda ya. ¿Me estás amenazando tú a mí? Mira cómo vienes vestido. Parece que no has dormido en una semana. ¿Qué me vas a hacer tú a mí? Elena Bravo, desde su rincón, observaba la escena sin perder detalle. Y lo que vio en los ojos de Marcos en ese instante le produjo un escalofrío que no esperaba. No era rabia lo que cruzó su mirada. Era algo mucho más frío. Más calculado. Sus ojos descendieron brevemente al centro de gravedad de Rodrigo. A su garganta desprotegida. A su postura completamente desequilibrada. Fue un análisis que duró menos de un segundo. El análisis de alguien que no estaba valorando si podía hacerle daño a Rodrigo. Estaba calculando exactamente cuánto tiempo le llevaría. Y entonces el mundo se detuvo. Los enormes cristales de la entrada del Café Velázquez no se abrieron. Estallaron hacia adentro con un estruendo ensordecedor que sacudió las paredes del local. Un todoterreno negro de gran tamaño había subido violentamente a la acera y había embestido directamente contra el vestíbulo de entrada.
El frío y la lluvia de Madrid entraron rugiendo por el hueco abierto. 3 hombres cruzaron los cristales rotos. Se movían con una sincronía aterradora, como si llevaran años ensayando exactamente ese momento. No eran atracadores buscando la caja registradora. Vestían ropa táctica oscura, pasamontañas negros y portaban armas cortas modificadas. El hombre que iba en cabeza llevaba un subfusil compacto con silenciador. Al suelo, todo el mundo al suelo, ahora, ladró el primero con una autoridad que no dejaba espacio para la duda. El pánico estalló en el local. Los clientes que segundos antes se sentían los dueños del mundo se lanzaron al suelo gritando. Rodrigo Fuentes, el hombre que acababa de amenazar a un padre delante de su hija de 5 años, pegó un chillido agudo y se arrastró a 4 patas detrás del mostrador de pastelería, abandonando a sus colegas sin pensarlo 2 veces. Elena lo comprendió en el acto. Era un golpe dirigido contra ella. Bravo Sistemas Aeronáuticos acababa de arrebatarle un contrato de defensa clasificado a Soluciones Cinética, su principal competidora. Las amenazas de muerte llevaban semanas llegando. Había llegado el momento en que dejaban de ser amenazas. Carlos, su responsable de seguridad, reaccionó sacando su arma. Pero estaba demasiado lejos. Uno de los mercenarios le vio y abrió fuego con el silenciador. Las balas mordieron el pilar de mármol junto a Carlos, obligándole a lanzarse detrás de una mesa de caoba y quedarse inmovilizado. El mercenario que iba en cabeza localizó a Elena con la mirada. Ahí está. Coged al objetivo. Matad a quien se interponga. El tercer hombre, corpulento, avanzó por el pasillo central del local en dirección a Elena. Su camino le llevaba directamente frente al mostrador. Directamente frente a Marcos y Lucía. Y aquí es donde la historia da su primer giro que nadie vio venir. Porque mientras todos los presentes en el Café Velázquez estaban paralizados por el terror, mientras Rodrigo sollozaba escondido detrás de la máquina de espresso, mientras los clientes más ricos de Madrid rezaban en silencio pegados al suelo de mármol, Marcos Vidal no se congeló. Su ritmo cardíaco no se disparó. Se serenó. En una fracción de segundo, empujó a Lucía bajo el mostrador de acero reforzado con un movimiento fluido y preciso. Y en ese mismo movimiento continuo, sin pausas, sin dudas, sus ojos ya habían localizado el dispensador de azúcar de cerámica sobre la mesa más cercana. Lo que ocurrió a continuación duró exactamente 2 segundos. 2 segundos que cambiarían para siempre la vida de todos los que estaban en aquella sala. 2 segundos que Elena Bravo llevaría grabados en la memoria el resto de su vida. Porque Marcos Vidal no era un carpintero cansado con una chaqueta vieja. Y en esos 2 segundos, por fin, el Café Velázquez lo supo. Hay hombres que pasan toda su vida escondiéndose de lo que fueron. Marcos Vidal llevaba 3 años siendo uno de ellos. Pero algunos fantasmas no se quedan dormidos para siempre. Lo que ocurrió en los siguientes 2 segundos dentro del Café Velázquez desafió la comprensión de todos los que lo presenciaron. El mercenario corpulento avanzaba por el pasillo central con su pistola del calibre 45 levantada, pisando fuerte, sin esperar resistencia de nadie. Era un hombre acostumbrado a que la gente se apartara de su camino. Nadie le había plantado cara en años. Marcos se plantó en su camino. No gritó. No adoptó ninguna postura de combate que pudiera alertar al mercenario. Simplemente se movió. Un paso lateral preciso que le colocó en el ángulo muerto del hombre. Y entonces bajó el dispensador de azúcar de cerámica con una fuerza calculada y devastadora contra el hueso temporal del mercenario. El cristal estalló. Los ojos del hombre se pusieron en blanco. Su sistema nervioso se cortocircuitó de manera instantánea antes de que sus rodillas tocaran el suelo. 1. En el mismo movimiento de caída, Marcos atrapó el brazo del mercenario y le arrancó la pistola de la mano con una torsión brutal antes de que el cuerpo golpeara el suelo de mármol. 2. Marcos giró sobre sí mismo agachándose para reducir su silueta. El mercenario que cubría la entrada giró hacia él levantando el subfusil. Llegó tarde. 2 disparos secos con el silenciador natural de la pistola capturada. Centro de masa. El hombre cayó hacia atrás como si le hubieran cortado los hilos. El tercer mercenario, el que tenía inmovilizado a Carlos, se dio la vuelta al escuchar el caos.
Levantó su arma hacia Marcos. Marcos ya se había desplazado lateralmente. Un único disparo preciso. La bala alcanzó al mercenario en el hombro del brazo armado. El hombre aulló y su arma cayó al suelo. Silencio. Había pasado menos de 5 segundos desde que Marcos empujó a Lucía bajo el mostrador hasta que la sala quedó asegurada. 3 mercenarios altamente entrenados yacían en el suelo de mármol del Café Velázquez. Marcos permanecía de pie con la pistola en posición de retención alta, los ojos recorriendo el hueco de la entrada destrozada buscando un segundo equipo de asalto. Su postura era completamente diferente a la del hombre que había entrado al local minutos antes. El padre agotado había desaparecido. En su lugar había algo que Elena Bravo solo había visto en una ocasión anterior, en una demostración de capacidades de una unidad de operaciones especiales del Ejército de Tierra durante una feria de defensa clasificada. Un depredador de primer nivel. Marcos pronunció una sola palabra en voz baja. Despejado. Activó el seguro de la pistola y la colocó con cuidado sobre una mesa cercana, fuera del alcance de los hombres caídos. Luego se dejó caer de rodillas y miró bajo el mostrador. Lucía, cariño. ¿Estás bien? Lucía salió gateando con el oso apretado contra el pecho y los ojos enormes. Papá, ha sido muy fuerte el ruido. Lo sé, pequeña. Lo sé. Te tapé las orejas. Vámonos a casa. Marcos la tomó en brazos y enterró la cabeza de la niña en su cuello para que no viera la sangre en el suelo. Carlos, el responsable de seguridad de Elena, salió de detrás de la mesa con el arma desenfundada y la mirada de alguien que acaba de ver algo que no debería ser posible. Tenía formación militar, era ex legión, y sabía exactamente lo que había presenciado. Eso no ha sido suerte, murmuró para sí mismo. Eso es entrenamiento de élite de primer nivel. Oiga, llamó Carlos levantando la voz hacia Marcos. ¿Quién es usted? La policía viene de camino. Tiene que quedarse. Marcos se detuvo en la puerta trasera de emergencia sin girarse. No tengo tiempo para un atestado. Mi hija necesita dormir la siesta. Y sin una palabra más, Marcos Vidal empujó la puerta de acero y se desvaneció en el callejón lluvioso de Madrid, dejando atrás una cafetería destrozada y una consejera delegada que no podía dejar de mirar el hueco por donde había desaparecido. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue una demostración de hasta dónde llegaba el poder de Elena Bravo. En 20 minutos su equipo de gestión de crisis había acordonado el Café Velázquez. La policía llegó, se llevó a los mercenarios supervivientes y comenzó a procesar la escena. Elena se sentó en el asiento trasero de su vehículo blindado envuelta en una manta térmica que en realidad no necesitaba, con la mente reproduciéndose una y otra vez esos 2 segundos de violencia controlada. Había pasado toda su vida rodeada de hombres poderosos. Ministros, generales, directores de agencias de inteligencia y contratistas de defensa. Sabía perfectamente distinguir el poder real del poder de escaparate. Rodrigo Fuentes y sus trajes caros eran poder de escaparate. El hombre del impermeable desgastado que había limpiado con delicadeza las botas de su hija mientras era humillado públicamente, para luego desmantelar un equipo de asalto con sus propias manos en menos tiempo del que tardas en respirar, eso era poder real. Aterrador. Hermoso. Absolutamente real. Carlos subió al vehículo y cerró la puerta contra la lluvia. Tiene mala cara, dijo Elena sin mirarlo. Los tiradores eran contratistas privados, exmilitares, respondió Carlos pasándose una mano por la cara. El rastro del dinero apunta a Soluciones Cinética. Elena asintió despacio. Soluciones Cinética era su mayor rival en el sector de defensa aeroespacial. Acababan de perder un contrato gubernamental de 8.000 millones de euros frente a ella. Un asesinato era una escalada desesperada y muy sucia. ¿Y el hombre con la niña? Preguntó Elena con la voz serena. Carlos dudó un momento. Llevo años en este sector, dijo finalmente. La manera en que se movía ese hombre, la economía de movimientos, la adquisición de objetivos, eso no es policía. Eso no es militar estándar. Ese hombre es operativo de unidades de operaciones especiales, nivel 1. He conseguido las imágenes de las cámaras de seguridad del local antes de que la policía tomara los servidores. Elena entornó los ojos. Quiero saber quién es, Carlos. Con todo lo que tenemos. Señora,
Con el debido respeto, los hombres que se mueven así y desaparecen en callejones no quieren ser encontrados. Se fue para evitar la prensa y la policía. Tiene sus razones. Me salvó la vida, dijo Elena con una frialdad absoluta. Y Rodrigo Fuentes le insultó delante de su hija. Encuéntrale. Usa los recursos de inteligencia de la empresa. Soborna las cámaras municipales si hace falta. Quiero un nombre. El equipo de analistas de Bravo Sistemas tardó 3 días. Tuvieron que rastrear a Marcos hacia atrás desde el callejón usando cámaras de tráfico, cajeros automáticos y software de reconocimiento facial. Cuando finalmente obtuvieron una coincidencia, los resultados fueron desconcertantes. Su expediente militar era una pared de tinta negra. Páginas y páginas de operaciones completamente redactadas. Un pueblo fantasma digital. El jueves por la tarde Carlos entró en el despacho panorámico de Elena en la última planta de la Torre Bravo y dejó una fina carpeta marrón sobre su mesa de cristal. Le hemos encontrado, dijo Carlos tomando asiento. Se llama Marcos Vidal. 38 años. Creció en Teruel. Se alistó en el ejército de tierra con 18 años, llegó a la brigada paracaidista y fue seleccionado para el mando de operaciones especiales. Pasó una década haciendo cosas que no existen oficialmente. 4 cruces al mérito militar, 2 condecoraciones por heridas en combate. Su expediente es un muro de redacciones clasificadas. Elena abrió la carpeta. Dentro había una fotografía militar de un Marcos más joven. Los mismos ojos. Duros, analíticos, inamovibles. ¿Por qué lo dejó?, preguntó en voz baja. Carlos respondió con un tono más suave. Su mujer, Sara Vidal, murió hace 3 años en un accidente de tráfico aquí en Madrid. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Marcos estaba desplegado en el Sahel cuando ocurrió. Volvió a casa, enterró a su mujer con el uniforme lleno de medallas que no pudieron devolverla, se licenció con honores de manera inmediata y se quedó con la custodia en solitario de Lucía. Desde entonces vive desaparecido del radar. Trabaja como carpintero autónomo, arregla casas antiguas, lleva una vida discreta en un piso modesto en el barrio de Vallecas. Elena se quedó mirando la fotografía en silencio. Un hombre que había sobrevivido a los entornos de combate más peligrosos del mundo para que su mundo se rompiera en pedazos por culpa de un conductor borracho en una calle de Madrid. Un hombre que había cambiado un rifle por una caja de herramientas para criar a su hija, tragándose el orgullo mientras los hijos de papá se reían de él en las cafeterías de lujo. Elena cerró la carpeta de golpe. Rodrigo Fuentes, dijo de repente. ¿Sigue gestionando la cartera del Fondo de Pensiones de Bravo Sistemas? Carlos esbozó una sonrisa fina. Sí, señora. Su fondo gestiona unos 350 millones de euros de los activos de los empleados. Retíralo, ordenó Elena con una frialdad absoluta. Mañana a primera hora llama a los socios directores de su firma. Diles que liquidamos nuestra posición completamente y asegúrate de que sepan exactamente por qué. Quiero que Rodrigo Fuentes sea despedido y vetado en todas las instituciones financieras del país antes del mediodía. Considerado hecho, dijo Carlos. ¿Y el señor Vidal? Elena se levantó y caminó hacia el ventanal panorámico. La lluvia había parado y las luces de Madrid brillaban abajo como un mapa de constelaciones terrestres. Había construido un imperio identificando activos de alto valor y asegurándolos antes de que lo hiciera la competencia. Pero Marcos Vidal no era un activo corporativo. Era un hombre que había protegido a una desconocida sin pensarlo 2 veces. Y eso era algo que Elena Bravo no había visto en mucho tiempo. Despeja mi agenda para mañana por la mañana, dijo Elena con una sonrisa pequeña y decidida jugando en las comisuras de sus labios. Necesito contratar a un carpintero. Pero lo que Elena Bravo no sabía todavía era que al día siguiente, cuando su vehículo blindado aparcara frente a la casa de Marcos en Vallecas, no estaría sola en llegar. Porque Soluciones Cinética también había encontrado al hombre que había arruinado su operación en el Café Velázquez. Y esta vez no vendrían con 3 hombres. Vendrían con 4. Y uno de ellos era el más peligroso asesino a sueldo que operaba en Europa Occidental. Hay casas que guardan secretos dentro de sus paredes. La casa de Marcos Vidal en Vallecas guardaba algo mucho más peligroso. Guardaba a su dueño.
El viernes por la mañana amaneció con un sol frío y limpio que lavaba las calles de Madrid después de días de lluvia. El barrio de Vallecas respiraba con esa energía auténtica y sin artificios que tienen los barrios que no necesitan aparentar lo que no son. Casas de ladrillo visto, patios con macetas de geranios, vecinos que se saludaban por el nombre desde los balcones. Un mundo completamente diferente al mármol italiano del Café Velázquez. La casa de Marcos era una vivienda unifamiliar de 2 plantas que estaba siendo renovada desde dentro hacia afuera. Andamios abrazaban la fachada principal y una pila de tablones de madera nueva descansaba ordenadamente en la entrada. Desde el interior llegaba el ritmo constante y metódico de un martillo golpeando con precisión. El vehículo blindado de Elena Bravo aparcó frente a la casa a las 10 de la mañana. Elena bajó sola, tal como había ordenado. Llevaba un abrigo de cachemira color crema, vaqueros oscuros y botas de cuero sin tacón, su versión personal de vestir de manera discreta. En la mano llevaba una bolsa de colores brillantes. Siguió el sonido del martillo rodeando la casa hasta el jardín trasero, donde encontró a Marcos construyendo una terraza de madera de cedro. Llevaba una camiseta gris desgastada que se ceñía a sus hombros anchos cubiertos de virutas de madera. El sudor brillaba en sus antebrazos mientras clavaba tablas con una precisión mecánica que resultaba hipnótica. Sin la chaqueta voluminosa del café, una cicatriz dentada y desvanecida era visible recorriendo su bíceps izquierdo y desapareciendo bajo la manga. «Tiene usted una costumbre terrible de acercarse a la gente sin avisar, señorita Bravo», dijo Marcos sin levantar la vista del trabajo. Elena se detuvo en seco, sorprendida. «¿Cómo sabía que era yo? No he dicho ni una palabra». Marcos dejó el martillo y se giró por fin para mirarla. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y sus ojos verdes se clavaron en los de ella con una directidad que resultaba incómoda para alguien no acostumbrado a ella. Sus botas. Suela de cuero sobre hormigón, demasiado ligeras para ser de un operario, demasiado pesadas para ser de un niño. Además hay un todoterreno blindado alemán de 3 toneladas aparcado ahí fuera tapando la sombra en las petunias de mi vecina. No es usted exactamente discreta. Elena ofreció una sonrisa pequeña y apreciativa. Fusto. Veo que mi equipo de seguridad no es el único capaz de hacer un poco de trabajo de investigación. No necesité equipo, respondió Marcos bajando de la terraza a medio construir y agarrando una toalla para limpiarse las manos. Su cara está en las portadas de las revistas de economía la mitad del tiempo. Después de lo de esta semana me pareció prudente saber exactamente en qué guerra me había metido sin querer. No fue sin querer, señor Vidal, dijo Elena con el tono volviéndose serio. Usted me salvó la vida. Le salvó la vida a mi responsable de seguridad. He venido a agradecérselo como es debido. Extendió la bolsa de colores brillantes hacia él. Marcos la miró con cautela. ¿Qué es esto? Una ofrenda de paz, dijo Elena. Dentro hay unas botas de agua amarillas nuevas para Lucía, exactamente iguales a las que se estropearon el otro día. También unos libros que pensé que le podrían gustar. Y para usted una propuesta. Marcos no tomó la bolsa. Cruzó los brazos con una postura defensiva que no necesitaba palabras para comunicar su mensaje. Agradezco las botas, señorita Bravo. De verdad. Pero no quiero su dinero y desde luego no quiero el trabajo que está a punto de ofrecerme. Elena arqueó una ceja. Ni siquiera sabe lo que voy a decirle. Quiere tenerme en su nómina, dijo Marcos con una llaneza aplastante. Vio lo que pasó el otro día. Ha pedido mi expediente o al menos las páginas que el Ministerio de Defensa le ha dejado ver. Cree que soy algún tipo de perro de ataque al que puede contratar para asustar a soluciones sin ética desde la puerta de su despacho. No lo soy. Soy carpintero. Usted es un operativo de operaciones especiales de primer nivel que neutralizó a 3 mercenarios fuertemente armados en menos de 5 segundos con un dispensador de azúcar, le corrigió Elena dando un paso hacia él. No me insulte la inteligencia, Marcos, y yo no insultaré la suya. Soluciones sin ética está escalando. Lo volverán a intentar. Necesito a alguien que piense como ellos para desmantelar sus operaciones desde dentro. Puedo pagarle 1 millón de euros al año. 2 millones. Lo que necesite para asegurar el futuro de Lucía. Al escuchar el nombre de su hija la mandíbula de Marcos se tensó.
El aire entre ellos se volvió denso. El futuro de Lucía está aquí, dijo Marcos bajando la voz hasta un susurro peligroso y suave. En una casa tranquila, en un barrio tranquilo, lejos de la gente que porta armas. Pasé una década en la oscuridad, señorita Bravo. Me perdí sus primeros pasos porque estaba en una zanja en el desierto de Mali. Enterré a mi mujer llevando un uniforme lleno de medallas que no pudieron devolverla. Estoy harto de pelear las guerras de los demás. Elena vio el dolor en sus ojos. Crudo. Sin filtros. Sin ego. Un hombre que no tenía miedo de soluciones sin ética. Un hombre que tenía terror de fallarle a su hija. Lo entiendo, dijo Elena en voz baja. De verdad. Siento haber interrumpido su paz, Marcos. Dejó la bolsa sobre el banco de trabajo y se giró para marcharse. Las virutas de madera crujieron bajo sus botas. Señorita Bravo, llamó Marcos justo cuando ella doblaba la esquina de la casa. Ella se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Los ojos de Marcos no estaban puestos en ella. Estaban fijos en la calle al otro lado del vehículo blindado. Sus hombros se habían cuadrado. Esa geometría de combate aterradora había regresado en un instante, como si nunca se hubiera ido del todo. Su responsable de seguridad, dijo Marcos con la voz despojada de toda emoción. ¿Lleva rifle largo en ese vehículo? Elena frunció el ceño confundida por el cambio repentino. No. Carlos solo lleva su arma reglamentaria. ¿Por qué? Porque los dos hombres en la furgoneta negra que acaba de aparcar al final de mi calle, dijo Marcos dejando caer la toalla y alcanzando una palanca de acero macizo que descansaba sobre el banco de trabajo, llevan algo que no es una furgoneta de reparto vacía. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Elena giró la cabeza despacio siguiendo la mirada de Marcos hacia el final de la calle tranquila de Vallecas. Aparcada pegada al bordillo, completamente fuera de lugar entre los coches familiares del barrio, había una furgoneta Ford de color negro mate con los cristales completamente tintados. ¿Cómo sabe lo que llevan?, preguntó Elena con el pulso disparándose. La suspensión, respondió Marcos con una frialdad clínica sin apartar los ojos del vehículo. El chasis trasero está demasiado bajo para una furgoneta vacía. El conductor no ha apagado el motor. Y hay un reflejo en el espejo lateral. Alguien en el interior está usando una mira óptica para observar esta casa. A Elena se le heló la sangre. Soluciones sin ética. Habían identificado al hombre que había arruinado su operación en el Café Velázquez. Y esta vez no venían a improvisar. Adentro, ordenó Marcos. No fue una petición. Fue un comando táctico que no admitía réplica. Carlos está ahí fuera, empezó Elena alcanzando su teléfono. Carlos es un blanco fijo en ese vehículo, cortó Marcos agarrándola del brazo y tirando de ella hacia la puerta trasera de la casa. Si llevan munición perforante ese blindado es solo un ataúd de lujo. Llámale. Dile que salga del barrio marcha atrás ahora mismo y que llame a una unidad de respuesta táctica. Que no intervenga bajo ningún concepto. Elena marcó el número de Carlos con los dedos temblando mientras Marcos apagaba las luces del piso bajo y sumía la planta entera en sombras. A través de la ventana delantera vio el vehículo blindado rugir y salir marcha atrás a toda velocidad, doblar la esquina y desaparecer. Se ha ido, respiró Elena. Bien. Ahora al suelo, dijo Marcos moviéndose por su propia cocina con el silencio de un fantasma. No tenía sus armas de servicio. Pero tenía las herramientas de un carpintero y el ingenio letal de un hombre que había sobrevivido a una docena de asedios imposibles. ¿Dónde está Lucía?, susurró Elena con el pecho agitado. Arriba, durmiendo la siesta en la habitación del fondo. Las paredes están reforzadas con estanterías de madera maciza. Es el sitio más seguro de la casa. Necesito que subas, cierres la puerta con llave y te quedes con ella. No dejes que se asome a la ventana. Marcos, están aquí por mi culpa, dijo Elena con la culpa retorciéndosele en el estómago. Mi visita les ha llevado hasta tu puerta. Caleb te ha traído esto. Marcos se giró y la miró. Solo por un instante dejó caer la guardia lo suficiente para que Elena viera al hombre que había detrás del operativo. Soluciones sin ética me rastreó desde el día del café, corrigió él con suavidad. Usaron reconocimiento facial en las cámaras de la calle. Tú solo has llegado a tiempo para la función.
Ahora sube, Elena. Cuida a mi hija. Fue la primera vez que usó su nombre. La orden fue tan absoluta y tan llena de una confianza inmerecida que Elena no dudó ni un segundo. Se quitó las botas para moverse en silencio y subió corriendo las escaleras de madera. En la calle la puerta lateral de la furgoneta negra se deslizó abierta. 4 hombres bajaron a la tranquila calle de Vallecas. No iban vestidos como los mercenarios del café. Estos llevaban ropa civil oscura, chalecos antibalas ocultos bajo cazadoras y armas compactas con silenciador diseñadas específicamente para combate en espacios cerrados. Al frente iba un hombre al que en los círculos de inteligencia privada europea conocían como el Espectro. Se llamaba Bruno Salas. Exoperativo de la DGSE francesa reconvertido en asesino a sueldo, con baja deshonrosa por crueldad excesiva en misiones clasificadas. No trabajaba por el dinero. Disfrutaba con la caza. Rodrigo Crespo, el sociopático director general de Soluciones Cinética, le había pagado una fortuna para borrar a la consejera delegada y al fantasma que había destruido su operación en el Café Velázquez. El objetivo está dentro, murmuró Bruno a su equipo. El guardaespaldas ha huido. Tenemos 3 minutos antes de que llegue respuesta policial. Equipo de entrada por la fachada. Flanqueo por la parte trasera. No dejéis a nadie en pie. Marcos observó a través de las láminas de las persianas cómo los 4 hombres cruzaban el jardín delantero. 4 hostiles. Armas automáticas compactas con silenciador. Chalecos antibalas. Entrenamiento profesional. Miró sus propias manos. Sostenía un martillo de enmarcación de acero y una pistola de clavos neumática con la manguera del compresor arrastrando detrás. Era un chiste comparado con lo que traían ellos. Pero Marcos Vidal tenía una ventaja que ningún mercenario podría comprar con ningún dinero del mundo. Conocía cada crujido de cada tabla de ese suelo, cada ángulo muerto de cada pasillo, cada línea de visión de cada ventana. Había construido esa casa para ser el santuario de su hija. Y que Dios ayudara a los hombres que vinieran a destruirlo. La manilla de la puerta principal empezó a girar. Después un disparo silencioso de escopeta táctica voló la cerradura. La puerta de roble reforzada se abrió de golpe hacia adentro. El asedio había comenzado. Y Marcos Vidal, el carpintero de Vallecas al que un idiota con traje caro había intentado humillar días antes, respiró hondo una sola vez y se convirtió de nuevo en el fantasma que nunca había dejado de ser. Hay batallas que se ganan con armas. Y hay batallas que se ganan con algo mucho más difícil de fabricar y mucho más imposible de destruir. Se ganan con una razón para vivir. El primer mercenario cruzó el umbral de la puerta destrozada barriendo el pasillo con la mira láser de su arma. El interior estaba completamente a oscuras. Las persianas bajadas bloqueaban la luz de la mañana y convertían la planta baja en un laberinto de sombras densas. El hombre dio un segundo paso hacia el interior del vestíbulo. Su bota derecha enganchó un hilo de nylon de alta tensión que Marcos había tendido a ras del zócalo en cuestión de segundos mientras Elena subía las escaleras. El mercenario tropezó. Su equilibrio se rompió. Su arma bajó hacia el suelo. Marcos emergió de la oscuridad del arco del salón como si fuera parte de las sombras. El martillo de acero describió un arco ascendente brutal que conectó bajo la mandíbula del mercenario esquivando completamente el chaleco antibalas. El crujido fue seco y definitivo. El hombre se desplomó sin emitir un sonido. Marcos lo agarró por el chaleco táctico y lo arrastró silenciosamente detrás del tabique de pladura antes de que el segundo hombre pudiera procesar lo que había ocurrido. Hecho 1. Situación. Crujió la radio del hombre caído. Silencio. El segundo mercenario entró con más cautela, el arma pegada al hombro, los ojos moviéndose detrás de las gafas tácticas. Barrió el salón. Nada. Avanzó hacia la cocina de concepto abierto. Sus botas crujieron sobre el serrín que Marcos había esparcido deliberadamente por el linóleo. Rodeó la isla central con el arma levantada. ¡Pum! Un clavo galvanizado de 75 milímetros se enterró hasta la cabeza en su rodilla derecha. El hombre lanzó un grito ahogado de agonía y cayó sobre una rodilla. Marcos estaba encaramado encima de los armarios altos de madera con la pistola neumática en las manos.
Antes de que el mercenario pudiera apuntar hacia arriba, Marcos se dejó caer sobre sus hombros usando todo su peso para estamparle la cara contra la encimera de granito. El hombre quedó inerte. 2-0. De repente la ventana trasera estalló hacia adentro. Bruno Salas y el cuarto mercenario entraron por el lavadero con los movimientos sincronizados de dos profesionales que llevan años trabajando juntos. Bruno evaluó la escena en medio segundo. 2 de sus hombres caídos. Sin rastro del objetivo. Sus ojos se estrecharon. No es un civil, gritó Bruno a su compañero con la voz completamente desprovista de sorpresa. Era la voz de alguien que acaba de entender que la presa es en realidad el cazador. Barred las paredes. Disparo a través de la estructura. Toda la planta. Los 2 mercenarios abrieron fuego. Aunque silenciadas, las ráfagas de munición de 5,56 atravesaron la casa como una tormenta de acero. El yeso estalló en nubes blancas. Los marcos de las puertas saltaron en astillas. Las fotografías enmarcadas en las paredes se hicieron añicos. Marcos se lanzó detrás de la chimenea de ladrillo macizo de carga justo cuando una línea de impactos cosía la pared exactamente donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Arriba, Elena estaba sentada en el suelo de la habitación de Lucía con la espalda pegada contra la puerta de roble macizo. Lucía estaba despierta apretando su oso con los nudillos blancos y los ojos enormes y brillantes. Elena la tenía envuelta en sus brazos con una firmeza que intentaba transmitir una calma que no sentía. Elena, susurró Lucía. ¿Por qué hay ruidos tan feos? Son obras, cariño, respondió Elena con una sonrisa que le costó todo lo que tenía. Tu papá está arreglando la casa. Vamos a jugar al escondite aquí hasta que termine. ¿Vale? Mi papá es muy fuerte, dijo Lucía enterrando la cara en el abrigo de cachemira de Elena. Sí que lo es, susurró Elena con los ojos húmedos. Es el hombre más fuerte que he conocido en mi vida. Abajo Marcos estaba atrapado. La pistola neumática había quedado inutilizada cuando una bala cercenó la manguera del compresor. Tenía el martillo y tenía el arma de uno de los mercenarios caídos a 3 metros de distancia sobre el suelo abierto. Bruno y su compañero avanzaban lentamente a través de la nube de polvo de yeso con las armas bajas, comprimiendo el espacio con la metodología de 2 profesionales que saben lo que hacen. Calcula, susurró su mente. Distancia 6 metros. 2 hostiles. Blindaje pesado. Ángulos limitados. Marcos metió la mano en el bolsillo del pantalón. Sus dedos encontraron una plomada de hierro fundido que usaba para verificar la verticalidad en los trabajos de estructura. Casi 1 kilo de hierro sólido unido a una cuerda trenzada gruesa. Esperó. Escuchó el clic metálico inconfundible del cambio de cargador del mercenario que flanqueaba a Bruno. Ahora. Marcos hizo girar la plomada como una onda medieval y la lanzó doblando la esquina de la chimenea. El peso de hierro impactó directamente en las gafas tácticas del tercer mercenario, haciéndolas añicos y dejándole ciego de un ojo. El hombre aulló, disparando de manera descontrolada hacia el techo. Usando la distracción, Marcos cruzó el suelo abierto en un sprint bajo, deslizándose sobre el serrín. Agarró el arma caída, rodó sobre su espalda y disparó una ráfaga precisa de 3 disparos. Los proyectiles alcanzaron al tercer mercenario en el hueco sin proteger bajo el brazo derecho. Cayó al suelo con estrépito. Solo quedaba Bruno Salas. El espectro. El mejor de todos ellos. Bruno no entró en pánico. Era demasiado profesional para eso. Se atrincheró detrás de la mesa de comedor de roble volcada usándola como cobertura. «Eres bueno, Montgomery», gritó Bruno con un rastro de admiración auténtica en la voz. «Delta Force, ¿verdad? Solo un operativo de unidades especiales se mueve así en un espacio cerrado. Pero llevas una semana sin dormir bien. Estás sangrando de la pierna. Y yo tengo todo el tiempo del mundo». Marcos miró hacia abajo. La herida del muslo que había recibido días antes se había reabierto con el esfuerzo. Un círculo oscuro de sangre empapaba la tela del vaquero. El dolor era sordo y profundo, pero lo empujó hacia ese cajón cerrado en la parte trasera de su mente donde guardaba todas las cosas que no podía permitirse sentir hasta que todo terminara. «Croft paga el doble por la niña», dijo Bruno con deliberada crueldad. «Igual me la llevo cuando acabe contigo. A lo mejor así Crespo recupera algo de lo que perdió».
El aire en la habitación bajó 10 grados. Algo en los ojos de Marcos se apagó por completo. Ya no había cálculo. Ya no había geometría de combate fría y analítica. Solo había una certeza absoluta y silenciosa. Este hombre no saldría de esta casa por su propio pie. Marcos sacó el pasador de una granada de aturdimiento que había cogido del chaleco del primer mercenario caído. No la lanzó por encima de la mesa. La hizo rodar por el suelo como una bola de petanca que rebotó limpiamente contra el zócalo y se coló exactamente detrás de la cobertura de Bruno. Bruno la vio en el último segundo. Hijo de... El fogonazo de magnesio y la detonación ensordecedora sacudieron los cimientos de la casa. Bruno se giró alejándose de la explosión con los oídos sangrando y los ojos temporalmente ciegos. A través del humo blanco una sombra se movió. Marcos no le disparó. Necesitaba que Bruno Salas llegara a un tribunal. Saltó la mesa volcada y se lanzó sobre el operativo desorientado. Bruno reaccionó por instinto sacando un cuchillo de combate del muslo y lanzando un tajo que abrió un corte profundo en el antebrazo izquierdo de Marcos. Marcos no pestañeó. Inmovilizó el brazo del cuchillo con su rodilla, agarró a Bruno por el chaleco con ambas manos y le estampó la cabeza contra el suelo de madera de roble con la fuerza concentrada de un hombre que está peleando por la única persona en el mundo que le importa. Una vez. 2 veces. 3 veces. Bruno Salas quedó completamente inmóvil con la mandíbula rota y los ojos cerrados. El silencio regresó a la casa roto únicamente por el siseo de una tubería de agua rota y el ulular de las sirenas de la Policía Nacional acercándose rápidamente por las calles de Vallecas. Carlos había hecho la llamada. La caballería llegaba. Marcos se incorporó despacio respirando con dificultad. Dejó caer el arma capturada al suelo. Tenía la pierna empapada en sangre y el antebrazo cortado y estaba cubierto de polvo blanco de yeso y serrín. Ignoró el dolor. Ignoró las sirenas. Se giró y subió las escaleras cojeando. Elena, llamó Marcos con voz suave golpeando con los nudillos en la puerta de la habitación. Soy yo. Ha terminado. Puedes abrir. El cerrojo hizo clic. Elena abrió la puerta. Cuando le vio cubierto de sangre y polvo con el rostro agotado pero entero, algo se rompió dentro de ella. Dio un paso adelante y le rodeó el cuello con los brazos abrazándole con la ferocidad silenciosa de alguien que acaba de comprender lo cerca que ha estado de perderlo todo. Marcos se quedó inmóvil un instante sin acostumbrarse a ese calor inesperado. Luego lentamente envolvió su brazo sano alrededor de la cintura de Elena y la dejó estar. «Papá», gritó Lucía empujando a Elena con suavidad y lanzándose a la pierna buena de Marcos. «Has arreglado los ruidos feos». Marcos cayó de rodillas haciendo una mueca de dolor cuando la herida protestó y envolvió a su hija en un abrazo desesperado. Enterró la cara en su pelo que olía a champú de fresa y respiró hondo una vez. 2 veces. Anclándose de nuevo a la única realidad que le importaba. «Lo he arreglado, cariño. Lo he arreglado», susurró besándole la cabeza. Elena les observó desde el umbral de la puerta. Al operativo letal llorando en silencio sobre el hombro de su hija de 5 años. Y comprendió en ese instante que Rodrigo Crespo había cometido el error más costoso de su vida. No había irritado a un exsoldado. Había despertado a un dragón dormido. Caleb levantó la vista hacia Elena. Sus ojos verdes ardían a través del polvo y... El agotamiento. «No van a parar», dijo en voz baja con una frialdad desprovista de cualquier calidez. «Crespo sabe dónde vivo. Sabe lo de Lucía. Mientras soluciones cinética exista, mi hija es un objetivo. ¿Qué hacemos?», preguntó Elena con la voz firme y lista para respaldar su decisión con cada euro que tenía. Marcos se puso de pie despacio tomando a Lucía en brazos. Miró los restos destrozados de su vida tranquila y luego miró a la consejera delegada. «Ya no nos escondemos, Elena», dijo con la promesa de una destrucción absoluta grabada en cada sílaba. «Querías contratarme para desmantelar sus operaciones. Considera el contrato firmado. Vamos a quemar soluciones cinética hasta los cimientos». Lo que vino después fue rápido y total. Esa misma noche, mientras Lucía dormía protegida en las instalaciones subterráneas de alta seguridad de Bravo Sistemas en las afueras de Madrid, Marcos y Elena construyeron la operación más importante de sus vidas respectivas.
Elena desplegó los satélites privados y los analistas de inteligencia de su empresa. Marcos aportó una década de experiencia en penetración de objetivos protegidos. A las 2 de la madrugada, bajo una lluvia fina que mojaba los cristales del edificio de Soluciones Cinética en el centro financiero de Madrid, Marcos se coló por el sistema de ventilación industrial del rascacielos y subió 300 metros a pulso con una pierna herida y 50 kilos de equipo encima sin emitir un solo sonido. Planta por planta. Guardia por guardia. Con una economía de violencia que dejaba a los mercenarios de Crespo inmovilizados y humillados sin entender siquiera cómo había ocurrido. Hasta que llegó a la planta 40. Hasta que encontró a Rodrigo Crespo retrocediendo aterrorizado contra sus propios servidores con el vaso de whisky escocés rompiéndosele en la mano. Hasta que Elena desde el búnker logró descargar los libros de contabilidad cifrados. Los contratos de asesinato ilegales. Los sobornos a funcionarios del Estado. Los pagos a redes de tráfico de información clasificada. Caleg. Tengo todo, dijo la voz de Elena en el auricular con un triunfo feroz y contenido. Layers financieros completos. Contratos de eliminación. Sobornos a cargos públicos. El FBI español, la Audiencia Nacional, tiene material suficiente para enterrarles para siempre. Soluciones Cinética ha terminado. Marcos soltó a Crespo dejándole resbalar por los servidores hasta el suelo sollozando de terror y derrota. Le había ofrecido 10 millones de euros. Una transferencia offshore. Una nueva vida para él y para Lucía. Marcos le había mirado con los ojos completamente vacíos y le había dicho una sola cosa. Mandaste hombres armados a la casa de mi hija. Con eso no se compra la salida. 3 semanas después el sol de otoño bañaba las calles restauradas de Vallecas con una luz dorada y limpia. La casa de Marcos olía a café recién hecho y a madera de cedro. Marcos estaba en la cocina en vaqueros limpios y camisa de franela ensamblando con cuidado una casita de madera en miniatura probando las bisagras de la puertecita delantera. Cojeaba ligeramente pero la herida cicatrizaba bien. El timbre sonó. Marcos abrió la puerta. Elena Braiten estaba en el umbral. Sin traje de ejecutiva. Sin el peso de una guerra corporativa sobre los hombros. Llevaba un jersey de lana suave color miel y vaqueros oscuros. Sin toda esa armadura de poder alrededor de ella parecía diferente. Más ligera. Más real. Artur está aparcado a la vuelta de la esquina, dijo Elena con una sonrisa cálida. Se ha negado a traer el blindado a tu calle. Dice que baja el valor de las propiedades. Marcos soltó una carcajada auténtica haciéndose a un lado para dejarla pasar. Tiene razón. ¿Cómo están los mercados? Soluciones Cinética presentó concurso de acreedores esta mañana, dijo Elena tomando asiento en la isla de la cocina. Rodrigo Crespo fue imputado por la Audiencia Nacional con 43 cargos. Va a pasar el resto de su vida en prisión. Bien, dijo Marcos simplemente volviendo a su trabajo de carpintería. Elena sacó un sobre grueso y lacrado de su bolso y lo deslizó por la encimera de granito. Sus honorarios como acordamos. Marcos no miró el sobre. Siguió lijando una pieza de cedro. Ya te lo dije, Elena. No lo hice por el dinero. Lo hice para mantener a Lucía a salvo. Lo sé, dijo Elena en voz baja observando cómo aquellas manos grandes y callosas trabajaban la madera con una delicadeza que no tenía ningún sentido y todo el sentido del mundo al mismo tiempo. Pero el dinero es tuyo. Ponlo en un fondo para ella. Que vaya a la universidad. Que se compre todos los chocolates de 20 euros que quiera sin que nadie le haga sentir que no pertenece al sitio donde está. Marcos dejó de trabajar. Levantó la vista hacia Elena. La miró de verdad por primera vez sin la adrenalina del combate entre ellos. Vio a la mujer que se había sentado en el suelo de un cuarto oscuro abrazando a una niña aterrorizada. A la mujer que había prometido proteger a Lucía con una convicción que no necesitaba palabras para ser absoluta. Lucía preguntó por ti esta mañana, dijo Marcos con una sonrisa genuina y escasa tocando las comisuras de su boca. Quería saber si la señora guapa del abrigo iba a volver a jugar al escondite. Elena sintió un calor inesperado y completamente desconocido expandirse en su pecho. Había pasado su vida entera adquiriendo empresas, construyendo imperios y acumulando poder.
Pero estar sentada en esa cocina que olía a serrín y a café con la paz auténtica de una casa donde una niña podría crecer sin miedo se sentía como la mayor victoria que había conseguido jamás. Pues resulta que tengo la agenda completamente despejada hoy, dijo Elena con un brillo travieso en los ojos. Y se me da extraordinariamente bien el escondite. Marcos sirvió 2 tazas de café y deslizó una por la encimera hacia ella. Entonces supongo, dijo Marcos con la voz cayendo a un tono más suave y más genuino que cualquier cosa que hubiera dicho en 3 años, que deberías quedarte. Y así fue como un hombre al que el mundo había decidido ignorar demostró que el poder real nunca lleva traje caro. El poder real sabe lo que merece la pena proteger. Y no descansa hasta que aquello que ama está a salvo.